comunicación con Gabriel Mariotto. Gabriel ha sido, bueno, en gran medida el responsable de la aprobación de la ley de medios en su momento, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli. Posteriormente, ahora en la actualidad, es uno de los referentes de Soberanos que ha tenido una posición crítica respecto de este entendimiento y bueno, lo consultamos respecto de cuál es su punto de vista frente a la carta de intención que el gobierno terminó delineando en combinación con el Fondo Monetario. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes y muchísimas gracias por la comunicación. Por Oportuno favor, muchas reflexionar gracias. contigo, con los oyentes. Es un momento bravo que estamos atravesando, muy, muy doloroso, muy tenso, muy feo, muy amargo. Ese concepto, esa institución, Fondo Monetario Internacional, es un nombre que remite a los momentos más trágicos de la Argentina. Así No que, solo de la Argentina, Gabriel, ¿no? Lamentablemente. sí, pero fíjate que de cada $10 que presta el fondo, 6 se lo prestó a la Argentina. Así es. Entonces, está íntimamente ligado a una maniobra de especulación financiera, de enjuague financiero. Por eso, el Alberto Rodríguez A y nosotros desde Soberanos hemos llegado a una doctrina que es la de Alexander Sack, la doctrina de la deuda odiosa. Esto se lo planteó el presidente y el resto de los gobernadores en ese encuentro virtual que hicieron, algunos presenciales y otros virtuales. Y nosotros en el documento también hacemos referencia, en el documento de Soberanos, hacemos referencia a la deuda odiosa. El presidente le respondió al gobernador de San Luis que no podía ser considerada deuda odiosa porque la había contraído un gobierno democrático. Lo que no sabe el presidente es que la doctrina jurídica de Alexander Sack, reconocida por las instituciones del mundo, es una doctrina jurídica, no es una opinión, establece que cuando contrae una deuda un gobierno dictatorial puede ser declarada deuda odiosa. Cuando los pueblos no intervienen en la solicitud de esa deuda, puede ser declarada deuda odiosa. Y cuando nada de los flujos de divisas que llegan a una nación son utilizados para el beneficio del pueblo, en obras de infraestructura, por ejemplo, también puede ser declarada deuda odiosa. Y la letra chica del Fondo Monetario Internacional, en sus documentos de diciembre del 21, establece que ellos mismos, con los auditores que tenían en el Banco Central, advirtieron que esos flujos que ingresaban se fugaban. Y uno de los artículos de la Carta Orgánica del Fondo establece que si eso es advertido, hay que parar el envío el flujo de esos fondos. esos fondos. Entonces, nosotros sugerimos antes del episodio de ayer de la renuncia de Máximo Kirchner al bloque, a la presidencia del bloque, mucho antes, sin pedirle permiso ni a la Casa Rosada, sin pedirle permiso al Instituto Patria, en línea con el gobernador de San Luis, que fue el único gobernador que dijo no estoy de acuerdo con el rumbo de las negociaciones, se lo dijo a Fernández, se lo dijo a Guzmán y se lo dijo al resto de los gobernadores. Soberanes, planteó 5 puntos, que los voy a leer, si vos me permitís, Alberto. Con todo gusto. Porque tienen precisión, no es una pintada como las que hacía antes amigos y compañeros muy queridos del Partido Humanista que decían minga al FMI. Esto tiene ese espíritu, pero está fundado. Está fundado. Entonces, 1. ¿Existe responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en el otorgamiento y desembolso de un acuerdo stand-by inusual, sabiendo de las dificultades para afrontar el pago, de lo allí comprometido en los plazos que se convinieran y la poca probabilidad de que la deuda pudiera pagarse? 2.
existió violación a los artículos 1, 5 y 6 de su convenio constitutivo durante los años 2018-2019. 3. Existe responsabilidad del Fondo Monetario Internacional emergente de la violación de los artículos citados en el punto anterior que permitieran una considerable salida de capital. 4. Existe la obligación de reparar los daños ocasionados por las acciones u omisiones llevadas a cabo por el Fondo Monetario Internacional debido al incumplimiento de las normas de su convenio constitutivo. Y 5. Existe incumplimiento por parte del Fondo Monetario Internacional de lo establecido en el artículo 9, sección 30 del Convenio sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados, al no haber contemplado entre sus normas la realización de procedimientos adecuados en caso de un conflicto con un Estado. Esos son 5 puntos centrales que ameritan que la nación argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya haga una presentación solicitando una opinión consultiva de la Corte. Esto no está dicho solo por nosotros, esto está dicho por el fondo, que reconoce esas transgresiones. Entonces, deuda odiosa, existe la posibilidad de interpretar como deuda odiosa esos 55.000 millones de dólares que el fondo le dio al gobierno de Macri, a la nación argentina. Existe la posibilidad de presentarse a la Corte Internacional de Justicia. Y existe otra posibilidad, que es la que nosotros, a partir de este acuerdo, entendimiento anunciado por el presidente y por el ministro Guzmán, otro aspecto que nosotros queremos esgrimir, que es la consulta popular. La consulta popular. El gobierno va a enviar a la legislatura, diputados y senadores, el acuerdo. No porque el gobierno le haya agarrado un espasmo democrático, sino porque ese paso por el gobierno está impulsado por el fondo. El fondo quiere que el gobierno mande a diputados y que diputados y senadores dejen los dedos pegados en el acuerdo. Y si una rosca espuria hace que diputados y senadores aprueben el entendimiento, la bomba con delay le va a explotar al pueblo argentino. Entonces consultemos al pueblo si está de acuerdo con los términos de este trato con el fondo sin auditar la deuda. No hay un censo único de bonistas, no hay nada que se haya hecho en beneficio del pueblo. Hay una serie de irregularidades que el pueblo podría esgrimir en una consulta popular. Entonces, creo que ese sería el camino. Nosotros estamos en contra del acuerdo en estos términos. No por una cuestión... ¿Y cuál es la viabilidad que vos ves respecto de que pudiera canalizarse favorablemente la propuesta de Soberanos? Bueno, yo creo que la propuesta de Soberanos es una propuesta racional y el acuerdo es un acuerdo de sometimiento. Un acuerdo de sometimiento. Hablan de un fondo bueno, no le creemos. Hablan de que no va a haber ajustes, no le creemos. El fondo bueno y la falta de ajuste estaba en la argumentación de la Rúa, con blindaje y megacanje. Qué lindo es dar buenas noticias. Recordemos ese spot de la Rúa, recordemos los afiches en la calle festejando el blindaje y el megacanje como dos elementos de mirar la confianza que genera Argentina que nos prestan dinero. Entonces, si el dinero utilizado o pedido al Fondo Monetario Internacional fue destinado a hacer un puerto, fue destinado a hacer un reactor nuclear, fue destinado a comprar vacunas, por supuesto hay que pagarlo. Ahora, si el dinero, después de una auditoría que nosotros venimos reclamando desde
el mismo momento de la toma de deuda y por supuesto desde el 10 de diciembre del 19 con mucho más impulso. Si esa auditoría establece que no se hizo nada con ese dinero, sino que se hizo el caldo gordo a los bancos que compraron Lebac y Lelic y que tenían el 80% de beneficios en los intereses, 80% de beneficios en los intereses. Bueno, eso no hay que pagarlo, eso hay que hablarlo con el Fondo Monetario Internacional, que no son los fondos buitres. El Fondo Monetario Internacional es una institución, hay que hablar, ellos saben dónde está el dinero. Entonces hay que hablar. Lo que se utilizó para el beneficio del pueblo argentino, se paga. Lo que se utilizó para la especulación financiera, no. Por eso la deuda es soberana. Se habla de deuda soberana. ¿Qué significa? Que lo tiene que resolver la Argentina. Que no puede ceder jurisdicción en un juez de Nueva York. Porque entonces el Fondo Monetario Internacional, los buitres, terminan siendo parte y juez. Son juez y parte. La Argentina no puede ceder soberanía. Es una deuda soberana y la tiene que resolver la Argentina. Si se utilizó ese dinero en beneficio del pueblo argentino, hay que pagarlo. Si se utilizó ese dinero para comprar cosas, hay que pagarlo. Si se utilizó ese dinero para hacer infraestructura, hay que pagarlo. Si ese dinero fue un dinero que todo el mundo estaba en esa triangulación para que esos bancos que compraron las Lebac al 80% de interés, cuando el Tesoro de los Estados Unidos presta dinero al 2,4% de interés como máximo. Entonces, esos privados se fueron con el dinero que la nación argentina le pagó después de haber recibido el préstamo del fondo. O sea que la timba le salió con un pleno y se llevaron el pleno con todas las ganancias. Y ahora la Argentina queda embretada en una deuda con un organismo internacional. ¡Ah, qué bonito! El pueblo argentino, los jubilados argentinos, los niños argentinos, las niñas argentinas, que el Fondo Monetario Internacional diga, ahora me pagan con 5 litros de sangre de cada uno y sin auditarlo. No, a nosotros nos parece un despropósito. Por eso insistimos en que el camino es, 1, Corte Internacional de Justicia. 2, declarar deuda odiosa y activar esa doctrina en la negociación. 3, consulta popular. Son 3 hechos que nos pueden sacar de esta situación que si no va a dejar condenada a la Argentina en las próximas generaciones. Aquí hay dos cuestiones. Una es que ayer apareció el ministro que tomó ese préstamo del Fondo Monetario, Duhovne, reivindicando esa determinación y echando las culpas sobre el pueblo argentino que no había acompañado. Posteriormente, el pueblo argentino en las urnas demostró efectivamente que no quería acompañar esas políticas. Sin embargo, por cómo estamos viendo que se está configurando el tablero político, tanto la oposición como amplios sectores del Frente de Todos están dispuestos a avalar este cierre. ¿Cuál sería el curso de acción que ustedes proponen como para tratar de viabilizar esa propuesta que recién comentabas? Bueno, nosotros vamos a insistir con que la nación argentina lleve a la Corte Internacional de Justicia el tema. Hoy escuché a algunos diputados que no habían abierto la boca hasta ayer, que después del gesto de Máximo Kirchner, hablaron y pusieron la posibilidad de ir a la Corte. El nivel de sometimiento que tiene el Frente de Todos y la falta de debate es alarmante. Ninguno opina si no les dicen que opinen. No es el caso de Soberano, que tiene ideología y opina y no le pide permiso ni al Instituto Patria ni al gobierno. Está dentro del Frente de Todos, pero tiene ideología y tiene posiciones claras. ¿Podemos equivocarnos? Sí, pero tenemos coherencia y tenemos ideología. Y frente al problema, no solo nos ponemos críticos, sino que aportamos ejes de solución. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, nosotros lo vamos a seguir promoviendo. Y esperemos que esos diputados, esos senadores, senadoras, ahora que tienen un gesto
de supuesto cuestionamiento a la negociación, tal cual como lo planteó Alberto Rodríguez A., al presidente y a los gobernadores en vivo y en directo, sin medias tintas. Estoy en contra del rumbo del acuerdo. Listo. Entonces, nosotros vamos a insistir en la Corte Internacional. Vamos a insistir en la deuda odiosa. Y vamos a promover desde soberanos, soberanas, soberanes, la junta de 1 millón de firmas para la consulta popular. Ajá. ¿Cómo evaluás la determinación de Máximo Kirchner? ¿No pensás que tal vez es un poco tardía o que puede llegar a quedar aislado en vistas del funcionamiento que tiene la coalición oficialista? Mirá, una vez Perón le pegó una patada en el traste a Braden. Nosotros lo queremos a Perón porque nacionalizó los ferrocarriles, nacionalizó la energía, hizo el YAPI, cambió la Constitución en 3 años, no necesitó 20 años, en 3 años cambió la Constitución. Trajo la justicia social a la Argentina. Los hechos, no los gestos. ¿Los gestos sirven? Sí, son buenos los gestos. Pero los hechos. Ahora estamos frente a la votación en el Congreso del acuerdo. Entonces, Máximo Kirchner renunció al bloque. Es un buen gesto. Bueno, vamos a los hechos. Entonces, esto pasó a ser. Todavía hay muchos funcionarios que no han renunciado a los honores, Entonces, ha habido un debate interno importante dentro de los funcionarios que llegaron de la mano de Máximo respecto de su continuidad o no, y no parece contar con un gran respaldo respecto de esas renuncias. No, eso yo no tengo información, solamente hoy está en el plano de los gestos. Para nosotros, para soberanos, soberanas, soberanes, los gestos bien, aplauso, medalla y beso, todo bien. Los hechos. Deuda odiosa, Corte Internacional de Justicia, llamado a consulta popular para resolver la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No alcanza con que la bomba tenga delay y explote después del periodo de 19-23. No, el pueblo es el mismo. No hay auditoría de la deuda, no hay censo único de bonistas. Hay múltiples acciones para negociar con soberanía, negociar. Caso X de un país X, los bonos bajaban porque era incobrable. Esos bonos alguien los compra al 18% de su valor. Sí, ya vimos lo que pasa después, ¿no? Sí. Y después o lo esperan para después cobrarle y fundir al país. Ahora, ¿qué pasa si un Estado Nacional X puede comprar esos bonos despreciados y después el Estado argentino contrata obras públicas incluso por ese valor o un poco más, y entonces esa deuda se termina siendo obras de infraestructura que necesita nuestra nación, nuestra patria, nuestro pueblo? Entonces, hay múltiples formas de asistir. La forma menos indicada es la que se ha repetido a lo largo de la historia y que este gobierno, junto con quienes contrajeron la deuda del gobierno anterior, asisten impávidos a un condicionamiento que es inadmisible. ¿Vos pensás que es viable la continuidad del Frente de Todos más allá, digamos, en el corto plazo, pero también en perspectiva del 2023? Bueno, nosotros formamos parte del Frente. El Frente no ha tenido ni reglas de juego ni programa político. No lo tuvo en el 19 las reglas de juego. Lista única, dedo. Tampoco lo tuvo en el 21, con una agravante. En el 21 perdimos. Y tampoco se discutió un programa. Entonces, se hace muy difícil
negociar con el fondo sin programa. El fondo te pide metas, déficit cero. Bien. Hasta ahora, cada vez que el fondo pidió meta déficit cero, los funcionarios políticos de los ejecutivos, la falta de formación, la liviandad, el sometimiento, la vocación de andar de rodillas, siempre recortaron salud, educación, jubilado, flexibilización laboral. Déficit cero. Bueno, hablemos de comercio exterior. Déficit cero, hablemos de minería. Déficit cero, hablemos del ganado, hablemos de la sociedad rural, hablemos con ellos, hablemos. Sí, sí. Hablemos de la aduana, hablemos del contrabando, hablemos de los barcos que vienen con agua para pesar más y cuando sube la soja largan el agua, y entonces la aduana que está mirando para otro lado factura el 10% en blanco y el 90% en negro. O la salida de nuestros productos por los puertos de Paraguay y de Uruguay también, ¿no? O los puertos que no están siendo controlados en todo el litoral argentino. No están controlados porque están concesionados a las cerealeras. O te alquilan el banco o te esperan, o te alquilan el campo o te esperan en el elevador. Yo cuando era vicegobernador presenté un proyecto de nacionalización de los puertos, estatización de los puertos de la provincia de Buenos Aires. Porque me alarmaba ir a Quequén, me alarmaba ir a Bahía Blanca, a Mar del Plata, a San Nicolás, a Campana. Están alambrados los puertos, parecen Guantánamo. Sí. Entonces, cuando el ministro Guerrera dice, nadie hablaba de la hidrovía, y ahora hablan todos. No sea maleducado, ministro, no sea maleducado. Fórmese. Es ministro de la Nación Argentina, no sea maleducado. Entonces, el déficit cero de esa meta que pide el fondo, hay forma de asistirla, pero con un proyecto político, con un plan. No recortando abajo los subsidios, no recortando jubilados, no recortando... ¿Por qué no hablamos de energía? ¿Cuánto vale en Boca de Pozo el BTU del gas? ¿Cuánto vale en Boca de Pozo el petróleo? ¿Cuánto vale la generación de energía eléctrica en la turbina de Salto Grande, de Yacyretá, del Chocón o en Atucha? ¿Cuánto sale? ¿Por qué tenemos que pagar en dólar las tarifas eléctricas? ¿Por qué se las tenemos que pagar en dólares a una empresa privada que no hizo la red interconectada nacional, ni hizo esas represas, ni hizo esas centrales atómicas? ¿Dónde está el rol del Estado argentino? Entonces, metas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a hablar de las metas, pero vamos a hablar con un panorama bien ampliado de todos los resortes que tiene el Estado argentino. A mí me alarma la incapacidad de nuestro gobierno y la incapacidad de nuestros ministros a la hora de ser creativos. A Soberanos le alarma el nivel de genificación que tienen a la hora de negociar sin buscar alternativas que beneficien al pueblo argentino. El hecho de la renuncia de Máximo, ahora también el acuerdo con el Fondo Monetario, invisibilizaron un poco lo que era la movida de esta tarde respecto de la Corte Suprema. ¿Tenés alguna reflexión sobre el tema? Bueno, Soberanes dejó libertad de acción a sus miembros. Para nosotros, para mí en particular, lo más alarmante hoy es la negociación con el fondo. No quiero distraerme en otra cosa. Por otra parte, claro que hay que hacer un cambio en el Poder Judicial. No se puede hablar de justicia, sino es un Poder Judicial. También hay que pensar un cambio en la Constitución. Pero el gobierno de Alberto Fernández tuvo la mayoría en las cámaras hasta el 10 de diciembre del 21 y no pudo poner a un procurador. Sí. Entonces, ir a hacer una marcha
para reclamar lo que ya venimos reclamando. Y sí, háganlo. A mí me alarma cuando veo que funcionarios del gobierno apoyan la marcha, que apoyen las políticas. Vamos a los hechos. Basta de hacer jueguito para la tribuna y querer lavar culpas. Posiciones de estética formal. La estética formal. Todos cumplimos con la estética formal. Bueno, ¿y los bifes? ¿Qué hacemos con los hechos? Basta de estética formal. Ese concepto socialdemócrata de cumplir, de quedar bien, ¿no? No. Basta de decir el poder real no nos deja. No hay mejor poder real que el voto popular. Por eso es imprescindible tener un programa para ser validado por el pueblo y después llevarlo a la... Aquí en Soberanos, digamos, forman parte tanto de la conducción del espacio como, digamos, del espacio en conjunto, militantes, cuadros políticos que tienen una tradición importante, pero que revistaron en líneas diferentes hasta el presente. ¿Vos pensás que puede ser el punto de partida de la generación de algún polo de organización en vistas al próximo proceso electoral? Mira, hoy Soberanos es un grupo de acción política con coherencia, con contundencia, con formación, con precisión. Nada es a la Bartola. Cuando reclamamos reglas de juego para la elección, lo hicimos con precisión. Cuando reclamamos un programa, lo hacemos con precisión. Cuando hablamos de los temas medioambientales, lo hacemos con precisión. Cuando hablamos de la deuda, lo hacemos con precisión. Hoy es un grupo interesante, que genera mucha adhesión en la militancia, que nos vamos nutriendo de buenos cuadros, compañeros y compañeras de todo el país, con una concepción latinoamericanista, pero muy creativo y muy profundo en el rumbo. No nos da lo mismo una cosa que la otra, no pedimos permiso a la hora de opinar, cosa que eso solo ya hace de la posición de Soberanos algo atractivo. Bueno, vamos a ver si nos podemos organizar en términos de construcción política, sin perder ese capital simbólico de marcar el rumbo, sin perderlo. Pero vamos a ver, tenemos vocación y queremos que haya reglas de juego. Después que no nos dieron lista en las últimas elecciones, el presidente dijo en el acto del 17 de noviembre, la próxima, el 23, va a haber paso para todos. Bueno, esperemos que cumpla. Y otra cosa quiero señalar. El presidente de la Nación lleva adelante este acuerdo infame con el fondo. Pero aparte es el presidente del Partido Justicialista. Presidente de la Nación, nosotros ya hemos manifestado nuestro desacuerdo con el rumbo. Presidente del Partido Justicialista, llame a elecciones, renuncie, porque proscribió nuestra lista con 66.000 avales. La lista que encabezaba Alberto Rodríguez A, Milagro Sala, que yo acompañaba como vicepresidente segundo, junto con grandes cuadros, compañeras y compañeros de todo el país. Ellos presentaron 22.000 avales y a nosotros nos dijeron que no cumplíamos no sé qué y nos proscribieron y se erigieron presidente del Partido Justicialista. Se reunieron una sola vez para decir que se iban a reunir después otra vez. Nada más. Partido Justicialista, ¿está de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Partido Justicialista, ¿cuál es su posición? ¿Qué aportó al gobierno nacional, al frente de todos, el Partido Justicialista en materia de reflexión y de acción política? Silencio nada más. Entonces, realmente ese conjunto de obediencia debida, de verticalidad boba, una verticalidad de arriba hacia abajo, no de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en esa interacción tan edificante que tiene el peronismo. Esa posibilidad de aplaudir todo. Nos da lo mismo una cosa que la otra, a nosotros no, por supuesto. Pero he visto gente que aplaudía
que la Argentina votaba en contra de Venezuela en el Grupo de Lima y después, a los 3 meses, aplaudían que nos íbamos del Grupo de Lima. Son aplaudidores seriales. A nosotros nos da mucho desprecio a los dirigentes que no opinan porque tienen miedo al látigo. Y nos da mucho desprecio a los dirigentes que opinan después que renunció al bloque máximo. ¿Por qué no hablaron antes? Ayudan hablando antes. Porque la conducción, en este caso el presidente y la vicepresidenta, se tienen que nutrir de reflexión. Nadie quiere tomar costos por las dudas de incomodar al presidente o incomodar a la vicepresidenta. ¿Y por qué el presidente o la vicepresidenta van a tomar una posición X y nadie se lo pide? Nosotros tenemos posición, tenemos formación, tenemos ideología y no nos vamos del frente de todos aunque no hagan lo que nosotros decimos. Queremos dar la pelea interna. Como aquellos curitas del tercer mundo que no se iban de la iglesia, aunque el cardenal primado de Buenos Aires en la década del 70 coqueteaba con la dictadura militar. Gabriel, te agradezco mucho la comunicación, muy claro como siempre, y continuaremos en contacto. Gracias, Alberto. Un gran abrazo y muchísimas gracias por poder reflexionar juntos. Un abrazo. Ha sido Gabriel Mariotto aquí en Arriba Buenos Aires.